Era una noche lluviosa de octubre en la Ciudad de México, cuando Elena Herrera llegó temprano a casa, después de una jornada laboral que había terminado abruptamente. La reunión de presupuestos que había estado preparando durante semanas fue cancelada a último momento debido a la ausencia del director financiero, quien había enfermado repentinamente. Elena, quien trabajaba como coordinadora de recursos humanos en una empresa de consultoría, decidió aprovechar esas horas inesperadas de libertad para sorprender a su esposo Miguel con su platillo favorito, un auténtico mole poblano que había aprendido a preparar siguiendo la receta de su abuela materna. Al estacionar su Honda Civic azul en el garaje de la casa que habían comprado hace 5 años en la colonia del Valle, Elena notó que las luces del estudio de Miguel estaban encendidas, lo cual le pareció extraño porque él solía trabajar hasta tarde en su oficina de contabilidad. Sus pasos se detuvieron abruptamente cuando, al abrir la puerta principal de cristal templado, escuchó la voz de su esposo hablando por teléfono desde el estudio. Había algo particular en su tono de voz que no había escuchado antes, una mezcla de nerviosismo y secretismo que inmediatamente despertó su curiosidad. Elena se quedó inmóvil junto a la puerta del estudio, conteniendo la respiración mientras escuchaba las palabras que cambiarían para siempre la percepción que tenía de su matrimonio. «Te digo que el dinero está completamente seguro», decía Miguel en voz baja, con un tono conspirador que jamás había usado en conversaciones telefónicas anteriores. «Nadie puede descubrirlo ahí, ni siquiera mi esposa sabe dónde está ubicado». El corazón de Elena comenzó a latir con una intensidad que podía sentir en sus oídos. ¿De qué dinero hablaba Miguel con tanta seguridad? Llevaban casados 8 años, desde que se conocieron en la universidad estudiando administración de empresas, y siempre habían compartido absolutamente todo, desde las decisiones financieras más pequeñas hasta los sueños más grandes para su futuro juntos. Habían construido su relación sobre una base de transparencia y comunicación abierta, o al menos eso había creído Elena hasta ese momento. «Sí, ya sé perfectamente que es mucho dinero», continuó Miguel, su voz apenas audible desde donde Elena se encontraba. «Pero definitivamente vale la pena correr el riesgo. Solo faltan 2 semanas más y todo estará terminado». Elena sintió que las piernas le temblaban mientras procesaba las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Su esposo, el hombre con quien había prometido compartir el resto de su vida, ¿le estaba ocultando dinero? ¿Desde cuándo había comenzado esta situación? ¿Y por qué hablaba de riesgos con tanta naturalidad? Miguel siempre había sido una persona cautelosa con las finanzas, alguien que prefería las inversiones seguras y que siempre consultaba con ella antes de tomar cualquier decisión económica importante. Cuando Miguel terminó la llamada telefónica y Elena escuchó sus pasos acercándose hacia la puerta del estudio, ella rápidamente fingió que acababa de llegar a casa. Abrió y cerró la puerta principal con más fuerza de la necesaria. Gritó un «Ya llegué», con la voz más natural que pudo conseguir, y se dirigió hacia la cocina como si nada hubiera pasado. Pero en su mente ya había tomado una decisión que cambiaría el curso de su matrimonio para siempre. Necesitaba descubrir la verdad detrás de esa conversación misteriosa. Esa noche, acostada junto a Miguel, quien parecía dormir plácidamente, Elena no pudo conciliar el sueño ni por un momento. Las palabras que había escuchado se repetían una y otra vez en su mente como un disco rayado. «Nadie puede descubrirlo ahí. Ni siquiera mi esposa sabe dónde está». Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Miguel hablando en secreto, ocultándole información que claramente era importante. ¿Qué clase de secretos le estaba ocultando el hombre con quien había prometido construir una vida llena de honestidad y confianza mutua? Al día siguiente, mientras Miguel se preparaba para ir a trabajar a su oficina de contabilidad ubicada en la colonia Roma Norte, Elena tomó el teléfono y marcó el número de su hermana menor Patricia, quien trabajaba como profesora de primaria en una escuela privada del sur de la ciudad. Patricia siempre había sido su confidente más cercana, la única persona en quien Elena confiaba completamente y con quien podía hablar de cualquier tema sin temor a ser juzgada. «Patricia, necesito tu ayuda urgente con algo muy importante», le dijo Elena por teléfono, su voz cargada de una ansiedad que no podía ocultar. «¿Qué está pasando, hermana? Te escucho muy preocupada. ¿Es algo del trabajo o de Miguel?».
respondió Patricia con la sensibilidad que siempre había caracterizado su relación fraternal. Ayer en la noche escuché a Miguel hablando por teléfono sobre dinero escondido. Creo que me está ocultando algo muy importante, algo que podría afectar nuestro matrimonio de manera definitiva. Patricia suspiró profundamente antes de responder. Nunca le había gustado completamente Miguel, aunque nunca se lo había expresado directamente a Elena, para no interferir en su felicidad. Había algo en la manera en que Miguel a veces evadía ciertas preguntas familiares o cambiaba de tema cuando se hablaba de planes a largo plazo que le generaba cierta desconfianza. ¿Y qué estás pensando hacer exactamente? Porque esto es algo muy serio, Elena. Quiero instalar cámaras de seguridad en la casa. Necesito saber qué está pasando realmente cuando yo no estoy presente. Elena, ¿estás completamente segura de eso? Instalar cámaras para espiar a tu propio esposo puede complicar las cosas de manera irreversible. Las cosas ya están complicadas, Patricia. La diferencia es que hasta ahora yo no lo sabía. Patricia conocía a alguien que podía ayudarles con el tema de las cámaras de seguridad. Su amigo Diego trabajaba en una empresa especializada en sistemas de vigilancia y seguridad electrónica, y había mencionado en varias ocasiones que tenía acceso a equipos de alta tecnología que podían ser instalados de manera discreta y prácticamente indetectable. 3 días después, Diego llegó a la casa de Elena con una maleta negra llena de pequeños dispositivos electrónicos que parecían sacados de una película de espías. Estas cámaras son de última generación, explicó Diego mientras las instalaba estratégicamente por toda la casa. Se conectan directamente a tu teléfono celular a través de una aplicación especializada. Puedes ver todo lo que está sucediendo en tiempo real desde cualquier lugar donde te encuentres. Instalaron cámaras microscópicas en la sala principal, el estudio donde Miguel solía trabajar, la cocina donde compartían la mayoría de sus comidas, y el pasillo principal que conectaba todas las habitaciones de la casa. Elena se sintió extraña y culpable viendo a Diego colocar los pequeños dispositivos electrónicos, como si estuviera cometiendo una traición imperdonable contra el hombre que amaba, pero al mismo tiempo sabía que necesitaba respuestas para poder seguir adelante con su vida. ¿Estás completamente segura de que quieres hacer esto?, le preguntó Patricia por 10ª vez mientras observaban el proceso de instalación. Sí, respondió Elena con una determinación que la sorprendió a ella misma. Necesito conocer la verdad completa, sin importar las consecuencias. Esa noche, cuando Miguel llegó a casa después de lo que él describió como un día particularmente difícil en la oficina, Elena lo observó con ojos completamente diferentes. Su sonrisa le parecía forzada y artificial. Sus besos se sentían apresurados y superficiales. ¿Cuánto tiempo llevaba mintiéndole sin que ella se diera cuenta? ¿Había señales que había ignorado o simplemente había sido demasiado confiada? ¿Cómo estuvo tu día en el trabajo?, le preguntó Miguel como siempre hacía, mientras se aflojaba la corbata azul marino que solía usar los miércoles. Normal, nada fuera de lo ordinario, mintió Elena, sintiendo el peso de la mentira en su pecho. ¿Y el tuyo? ¿Cómo te fue con los clientes? Igual que siempre, mi amor. Solo números, balances y más números. Ya sabes cómo es el mundo de la contabilidad. Pero Elena ya no le creía absolutamente nada de lo que decía Miguel. Los primeros días después de la instalación de las cámaras, los dispositivos no mostraron nada particularmente extraño o sospechoso. Miguel llegaba del trabajo aproximadamente a las 7 de la tarde. Cenaba con Elena mientras conversaban sobre temas cotidianos. Veían televisión durante 1 hora en la sala y se iban a dormir siguiendo la rutina que habían establecido durante años de matrimonio. Todo parecía completamente normal, y Elena comenzó a preguntarse si no habría malinterpretado la conversación telefónica que había escuchado. Pero el viernes por la noche, mientras Elena estaba en casa de Patricia ayudándola a preparar el proyecto de ciencias naturales de su sobrino de 10 años, recibió una notificación en su teléfono celular que hizo que su corazón se acelerara inmediatamente. Las cámaras habían detectado movimiento inusual en la casa y habían comenzado a grabar automáticamente. En la pantalla de su iPhone, Elena vio a Miguel caminando nerviosamente por la sala principal de la casa, hablando por teléfono con alguien mientras gesticulaba de manera agitada. Su lenguaje corporal mostraba un nivel de ansiedad que Elena nunca había observado en él, ni siquiera durante los momentos más estresantes de su trabajo o de su vida personal. Patricia,
Ven aquí inmediatamente, susurró Elena con urgencia. Necesitas ver esto ahora mismo. Ambas hermanas se inclinaron sobre el teléfono celular, observando con fascinación y creciente preocupación cómo Miguel se dirigía hacia una parte de la casa que las cámaras no habían logrado cubrir completamente, el sótano ubicado en la parte posterior de la propiedad. ¿Tu casa tiene sótano?, preguntó Patricia con sorpresa, ya que nunca había explorado completamente la casa de su hermana. Sí, lo tiene, pero Miguel siempre me ha dicho que solo contiene herramientas viejas y oxidadas, cajas con documentos antiguos y muebles que no usamos. Yo prácticamente nunca bajo ahí porque está muy húmedo y polvoriento. En la pantalla del teléfono, Miguel regresó del sótano exactamente 30 minutos después, pero ahora llevaba un sobre amarillo muy grueso en las manos. Lo examinó cuidadosamente bajo la luz de la lámpara de la sala, lo guardó rápidamente en el bolsillo interior de su chamarra de cuero negro, y luego se dirigió hacia la cocina donde se sirvió un vaso de agua que bebió de un solo trago. El lunes por la mañana, en cuanto Miguel se marchó hacia lo que él afirmaba era su oficina de trabajo, Elena bajó al sótano por primera vez en varios meses. No había estado ahí desde la primavera anterior, cuando había buscado las decoraciones navideñas que guardaban de un año para otro. La débil luz del foco fluorescente hacía que todo el espacio se viera más siniestro y misterioso de lo que recordaba. El sótano estaba lleno de cajas de cartón de diferentes tamaños, herramientas de jardín que Miguel raramente usaba, y muebles viejos cubiertos de una gruesa capa de polvo gris. Pero algo había cambiado definitivamente desde la última vez que Elena había estado ahí. Una de las cajas de cartón más grandes estaba posicionada de manera diferente, ligeramente desplazada de su ubicación original, como si alguien la hubiera movido recientemente. Elena movió la caja cuidadosamente, tratando de no hacer ruido innecesario, y descubrió algo que la dejó completamente sin aliento. Detrás de la caja, había una pequeña caja fuerte de acero gris empotrada directamente en la pared de concreto. Nunca en 8 años de matrimonio había visto esa caja fuerte, y Miguel nunca se la había mencionado ni siquiera de manera casual. Intentó abrirla girando la perilla en diferentes direcciones, pero obviamente necesitaba una combinación numérica específica que ella desconocía completamente. ¿Qué habría dentro de esa caja fuerte? ¿Sería ahí donde Miguel escondía el dinero misterioso del que había hablado por teléfono? ¿Y por qué nunca le había mencionado la existencia de esa caja fuerte a su propia esposa? Cuando Miguel llegó a casa esa noche, Elena lo observó detenidamente, mientras cenaban tacos de carnitas que había comprado en el puesto de la esquina. Miguel parecía particularmente nervioso e inquieto. Revisaba constantemente su teléfono celular cada pocos minutos, y apenas había tocado su comida favorita. ¿Te sientes bien esta noche?, le preguntó Elena, tratando de mantener un tono casual y despreocupado. Sí, perfectamente bien. Solo ha sido una semana especialmente pesada en la oficina. Tenemos varios clientes nuevos, y el trabajo se está acumulando más de lo normal. Pero a través de las cámaras de seguridad, Elena sabía que Miguel había mentido sobre su día de trabajo. Las grabaciones mostraban claramente que Miguel había salido de casa a las 8 de la mañana como siempre, pero había regresado a las 11 de la mañana, se había cambiado completamente de ropa, y luego había salido nuevamente hasta las 6 de la tarde, donde había estado realmente durante todas esas horas. ¿Y por qué había necesitado cambiarse de ropa? Los días siguientes, Elena comenzó a documentar meticulosamente todas las mentiras e inconsistencias en el comportamiento de Miguel. Cada mañana él le decía que se dirigía a su oficina de contabilidad, pero las cámaras mostraban un patrón completamente diferente. Miguel salía de casa vestido con su ropa de trabajo habitual, regresaba después de 1 o 2 horas, se cambiaba a ropa más casual y se marchaba nuevamente a destinos desconocidos. Una tarde de miércoles, mientras Elena revisaba las grabaciones de video en su oficina durante la hora del almuerzo, vio algo que la dejó completamente helada y la obligó a cerrar la puerta de su oficina para procesar lo que estaba observando. Miguel había llegado a casa acompañado de otro hombre, alguien que Elena no había visto jamás en su vida, un hombre alto, moreno, con una cicatriz muy visible en la mejilla izquierda y una manera de vestir que sugería que no se dedicaba a actividades completamente legales. Los dos hombres hablaron en el estudio de Miguel durante exactamente 2 horas,
según el registro de tiempo de las cámaras. Por desgracia, las cámaras no habían sido instaladas con capacidad de audio, así que Elena no podía escuchar ni una sola palabra de la conversación que estaba teniendo lugar entre su esposo y el misterioso visitante. Pero sí pudo observar claramente cuando Miguel le entregó al extraño un sobre grueso y amarillo, exactamente del mismo tipo de sobre que había visto a Miguel sacar del sótano en grabaciones anteriores. El intercambio fue rápido y discreto, pero definitivamente había sido una transacción de algún tipo. «Patricia», le dijo Elena por teléfono esa misma noche, después de que Miguel se hubiera acostado, «creo que Miguel está involucrado en algo muy peligroso». «¿Por qué dices eso? ¿Qué más has descubierto?» «Hoy vino un hombre extraño a la casa. Tenía una cicatriz en la cara y una apariencia que definitivamente no me inspiró confianza. Miguel le entregó dinero en un sobre. Ay, Elena, esto me está dando muy mala espina. ¿No crees que sería mejor contratar a un detective privado profesional? Todavía no quiero llegar a ese extremo. Primero quiero entender completamente qué está pasando antes de tomar decisiones tan drásticas». Pero en el fondo de su corazón, Elena comenzaba a temer que Miguel estuviera involucrado en actividades que podrían ser peligrosas, no solo para él, sino también para ella. Después de una semana más de observación cuidadosa y documentación detallada, Elena comenzó a identificar un patrón muy específico en el comportamiento de Miguel. Cada martes y viernes, sin excepción, Miguel repetía exactamente la misma rutina. Fingía salir hacia su trabajo, regresaba a casa después de una hora, se cambiaba de ropa completamente, desaparecía durante todo el día, y por la noche, después de cenar, bajaba al sótano durante aproximadamente 15 minutos. Elena también notó que Miguel había comenzado a recibir mensajes de texto y llamadas telefónicas extrañas a horas inusuales. Cada vez que sonaba su teléfono celular, él inmediatamente se ponía visiblemente nervioso y salía de cualquier habitación donde ella estuviera presente para contestar en privado. Una noche, mientras cenaban tacos de pastor que Elena había comprado en el puesto que estaba ubicado en la esquina de su calle, Miguel recibió una llamada telefónica que lo puso particularmente ansioso. «Disculpa, mi amor», dijo Miguel, levantándose abruptamente de la mesa del comedor. «Es una llamada importante del trabajo que tengo que atender», pero a través de las cámaras de seguridad instaladas en la casa, Elena pudo observar que Miguel se dirigía directamente al baño de visitas y hablaba en voz extremadamente baja, casi susurrando, como si tuviera miedo de que alguien pudiera escuchar su conversación. Cuando Miguel regresó a la mesa 15 minutos después, estaba visiblemente sudando a pesar de que el aire acondicionado estaba funcionando perfectamente. «¿Está todo bien con el trabajo?», preguntó Elena, tratando de sonar genuinamente preocupada. «Sí, perfectamente bien. Solo eran problemas menores con un cliente difícil. Ya sabes cómo pueden ser estas situaciones». Pero Elena sabía que algo estaba definitivamente muy mal. Miguel nunca en 8 años de matrimonio había tenido problemas serios con clientes, y definitivamente nunca ningún problema de trabajo lo había puesto tan nervioso y alterado. Esa noche, Elena tomó la decisión de que era momento de ser más agresiva y directa en su investigación personal. El sábado por la mañana, mientras desayunaban chilaquiles verdes con crema y queso fresco en la cocina, Elena decidió hacer algunas preguntas aparentemente casuales para tratar de obtener más información. «Miguel, ¿cómo están yendo las finanzas de tu oficina últimamente?» Miguel casi se atragantó con su café con leche. «¿Por qué me preguntas eso específicamente?» «No sé, te he visto muy estresado y preocupado durante las últimas semanas. Pensé que tal vez había problemas económicos en el trabajo que te estuvieran afectando». «No, para nada. Todo está perfectamente bien. De hecho, las cosas están mejor que nunca en términos económicos». «Qué bueno escuchar eso. Y ya que tocamos el tema de dinero, ¿has pensado en hacer alguna inversión nueva? Ya sabes, con todos los ahorros que hemos acumulado durante estos años». Miguel la miró con una expresión extraña y confundida. «¿Qué ahorros estás mencionando exactamente?» «Bueno, todos los ahorros que hemos juntado trabajando duro durante estos años de matrimonio. Elena, ya sabes perfectamente que vivimos prácticamente al día. No tenemos ahorros significativos acumulados». Pero Elena sabía que eso era una mentira descarada y directa. En su cuenta bancaria conjunta,
Tenían aproximadamente 200,000 pesos ahorrados que habían acumulado a lo largo de varios años. Miguel lo sabía perfectamente porque él mismo había ayudado a depositar gran parte de ese dinero. ¿Por qué le estaba mintiendo deliberadamente sobre algo tan básico y verificable como el estado de sus finanzas personales? Esa tarde, mientras Miguel salía supuestamente a comprar cigarros en la tienda de la esquina, aunque había dejado de fumar completamente hace más de 2 años, Elena decidió revisar exhaustivamente los estados de cuenta bancarios que Miguel guardaba en su computadora personal. Lo que descubrió la dejó literalmente sin aliento y la obligó a sentarse en la silla del estudio para procesar la magnitud de lo que estaba viendo en la pantalla. En la computadora de Miguel, Elena encontró estados de cuenta detallados de 3 bancos completamente diferentes, bancos en los cuales ella no tenía cuentas ni había autorizado ningún tipo de transacción. En total, Miguel tenía más de 1,000,000 de pesos distribuidos estratégicamente en esas 3 cuentas separadas. Era una cantidad de dinero que Elena jamás había visto ni imaginado que tuvieran. Pero lo más extraño y preocupante era el origen sistemático de ese dinero. Los depósitos se realizaban religiosamente cada martes y viernes, exactamente los mismos días que Miguel desaparecía misteriosamente de casa. Y las cantidades eran siempre exactamente las mismas. 50,000 pesos cada vez, sin variación. ¿De dónde sacas 100,000 pesos cada semana?, murmuró Elena para sí misma, mientras revisaba minuciosamente cada transacción registrada. Revisó cuidadosamente las fechas de todos los depósitos bancarios. Habían comenzado exactamente hace 6 meses, justo después de que Miguel mencionara casualmente que había conseguido algunos clientes nuevos muy importantes en su oficina de contabilidad. Pero ahora Elena sabía, gracias a las cámaras de seguridad, que Miguel ni siquiera iba regularmente a su oficina de contabilidad la mayoría de los días de la semana. Cuando Miguel regresó 30 minutos después con una bolsa de cigarros que obviamente no iba a fumar porque había dejado ese hábito años atrás, Elena ya había cerrado la computadora y estaba fingiendo ver televisión en la sala. ¿Qué estás viendo en la televisión?, preguntó Miguel, besándola en la frente con un gesto que ahora le parecía completamente falso. Las noticias de la tarde, respondió Elena, aunque en realidad estaba viendo un programa de chismes del espectáculo mexicano. Esa noche, acostada en la cama junto a Miguel, quien ronroneaba suavemente, Elena no pudo conciliar el sueño ni por un momento. Su esposo tenía más de 1,000,000 de pesos escondidos en cuentas bancarias secretas y estaba ganando 100,000 pesos cada semana, participando en actividades misteriosas y posiblemente ilegales. ¿Sería Miguel un traficante de drogas? ¿Estaría involucrado en lavado de dinero? ¿O tal vez en algo aún más peligroso y criminal? Patricia tenía razón desde el principio. Definitivamente era momento de contratar ayuda profesional. Pero Elena decidió intentar una investigación más por cuenta propia, antes de dar ese paso definitivo. El martes siguiente, Elena tomó la decisión de seguir personalmente a Miguel para descubrir exactamente a dónde iba y qué hacía durante esas misteriosas ausencias. Fingió salir hacia su trabajo como lo hacía normalmente todos los días, pero en lugar de dirigirse a su oficina de recursos humanos, tomó un taxi y le pidió al conductor que siguiera el automóvil, Honda Accord gris de Miguel, a una distancia prudente y discreta. Miguel se dirigió hacia una zona de la Ciudad de México que Elena no conocía bien, un área industrial cerca del aeropuerto, llena de bodegas grandes, almacenes comerciales y edificios que parecían ser utilizados para actividades de importación y exportación. Miguel se detuvo finalmente frente a un edificio gris de 2 pisos, completamente sin ventanas visibles desde la calle, que parecía más una fortaleza que una oficina comercial normal. Elena observó cómo su esposo entraba por una puerta lateral metálica, llevando el mismo maletín de cuero negro que siempre usaba cuando supuestamente iba al trabajo. Elena esperó pacientemente en el taxi durante 3 horas completas, pagándole al conductor para que permaneciera estacionado en una posición desde donde pudieran observar la entrada del edificio misterioso. Cuando Miguel finalmente salió del edificio, ya no llevaba su maletín de cuero, pero sí tenía un sobre grueso y amarillo que guardó rápidamente en el bolsillo interior de su chamarra antes de subir a su automóvil. Esa noche, las cámaras de seguridad confirmaron exactamente lo que Elena sospechaba.
Miguel bajó al sótano inmediatamente después de cenar y guardó el sobre en la caja fuerte que había descubierto días atrás. Patricia, le dijo Elena por teléfono esa madrugada, después de asegurarse de que Miguel estuviera profundamente dormido, necesito que me acompañes mañana a investigar algo muy importante. ¿A investigar qué exactamente? Vamos a ir a ese edificio donde Miguel pasa sus días. Necesito saber qué tipo de actividades se realizan ahí. Elena, eso podría ser muy peligroso. No sabemos en qué tipo de negocio está involucrado Miguel. Todo esto ya es peligroso, Patricia. Mi esposo me está mintiendo sobre absolutamente todo. Tiene más de $1 millón escondidos y va regularmente a lugares sospechosos. Necesito respuestas definitivas. Patricia suspiró profundamente antes de responder. Está bien, te voy a acompañar. Pero si vemos cualquier cosa que parezca remotamente peligrosa, nos vamos inmediatamente sin discusión. Al día siguiente, Patricia y Elena llegaron al edificio gris en el automóvil compacto de Patricia. La estructura era aún más siniestra e intimidante durante el día, completamente sin ventanas, sin letreros identificativos, sin ninguna indicación de qué tipo de negocio o actividad se realizaba adentro. Solo había una dirección pintada con números descoloridos en la pared frontal. ¿Qué crees que hacen exactamente en este lugar?, preguntó Patricia mientras observaban el edificio desde una distancia segura. No tengo la menor idea, pero mira toda la gente que está entrando y saliendo constantemente. Durante las 2 horas que permanecieron observando y documentando, Elena y Patricia vieron a docenas de personas diferentes entrar y salir del edificio misterioso. Algunos llevaban maletines similares al de Miguel, otros llevaban bolsas de papel o pequeñas maletas, y algunos simplemente entraban con las manos completamente vacías. Pero todas las personas, sin excepción, salían del edificio cargando sobres similares al que Elena había visto a Miguel guardar en el sótano. Esto definitivamente tiene que ser algo completamente ilegal, murmuró Patricia mientras observaba el patrón. Nadie maneja tantas transacciones en efectivo y en sobres si es algo legal y legítimo. Elena estaba a punto de responder cuando vio algo que la dejó completamente helada y la obligó a agarrar el brazo de Patricia con fuerza. Saliendo del edificio estaba el hombre de la cicatriz, exactamente la misma persona que había visitado a Miguel en casa según las grabaciones de las cámaras de seguridad. Y junto a él, caminando y conversando de manera familiar, estaba una mujer que Elena reconoció inmediatamente. Era Mónica, la secretaria de la oficina de contabilidad donde supuestamente trabajaba Miguel. Patricia, ¿ves a esa mujer con el cabello rubio y rizado? ¿La que está caminando junto al hombre de la cicatriz? Exactamente esa. Se llama Mónica, y supuestamente trabaja con Miguel en su oficina de contabilidad. Las implicaciones de este descubrimiento eran enormes y aterradoras. Si Mónica también estaba involucrada en las actividades misteriosas del edificio gris, eso significaba que toda la historia que Miguel le había contado sobre su trabajo era una mentira elaborada y sistemática. Esa noche, Elena decidió investigar más profundamente a Mónica, utilizando las redes sociales. Lo que encontró en Instagram y Facebook la sorprendió y la alarmó aún más. En Instagram, Mónica había estado publicando constantemente durante los últimos meses fotos de viajes costosos a Europa y el Caribe, ropa de marca de diseñadores internacionales, cenas en restaurantes extremadamente caros y joyas que claramente habían costado miles de pesos. Todo este estilo de vida lujoso había comenzado exactamente hace 6 meses, precisamente desde que Miguel había comenzado sus actividades misteriosas y había empezado a acumular dinero en las cuentas bancarias secretas. Está completamente claro, le dijo Elena a Patricia por teléfono esa noche. Miguel y Mónica están trabajando juntos en algo definitivamente ilegal. ¿Crees que también puedan tener una aventura romántica?, preguntó Patricia con delicadeza. Honestamente no lo sé, pero definitivamente están involucrados juntos en actividades que están generando mucho dinero ilegal. Elena se sintió traicionada por partida doble. No solo Miguel le había estado ocultando dinero y mintiendo sobre sus actividades diarias, sino que posiblemente también la estaba engañando emocionalmente con su supuesta secretaria de trabajo. Al día siguiente, Elena decidió tomar una acción drástica y directa. Fue personalmente a la oficina de contabilidad
donde Miguel le había dicho durante 8 años que trabajaba, ubicada en un edificio de oficinas en la colonia Roma Norte. «Disculpe», le dijo Elena a la recepcionista del edificio. «¿Me podría decir si está Miguel Herrera?» La recepcionista revisó una lista de empleados en su computadora. «¿Miguel Herrera? No tengo registrado a ningún Miguel Herrera que trabaje en este edificio». «¿Y qué me dice de Mónica García? ¿Ella trabaja aquí?» «Tampoco tengo registro de ninguna Mónica García». «¿Está completamente segura de que tiene la dirección correcta?» Elena sintió que el mundo se tambalea debajo de sus pies. Miguel había estado mintiéndole durante 8 años completos sobre su lugar de trabajo. Nunca había trabajado en esa oficina de contabilidad. ¿Qué otros aspectos fundamentales de su vida matrimonial eran mentiras elaboradas? Elena ya no podía manejar esta situación completamente sola. Patricia había tenido razón desde el principio. Definitivamente necesitaba ayuda profesional calificada. El detective privado se llamaba Carlos Mendoza y tenía su oficina en un edificio discreto en la colonia Roma. Era un hombre de aproximadamente 50 años, con bigote canoso muy bien cuidado y ojos grises que transmitían la experiencia de alguien que había visto demasiadas traiciones matrimoniales y secretos familiares durante su carrera profesional. «Señora Elena», le dijo Carlos después de escuchar pacientemente toda la historia completa durante casi 1 hora, «esto definitivamente suena a una operación de lavado de dinero o algo potencialmente peor. ¿Está usted completamente preparada para descubrir la verdad completa, sin importar cuán dolorosa pueda ser?» «Sí», respondió Elena, aunque internamente no estaba segura de si realmente tenía la fortaleza emocional para enfrentar todas las posibles revelaciones. «Mi tarifa profesional son 2,000 pesos por día, más todos los gastos relacionados con la investigación. Necesito aproximadamente 1 semana para investigar exhaustivamente toda la situación». Elena aceptó inmediatamente los términos económicos. Era dinero que no habían presupuestado en sus gastos mensuales, pero definitivamente necesitaba respuestas profesionales y verificables. «Mientras tanto», le advirtió Carlos con seriedad, «es absolutamente crucial que usted no haga nada sospechoso o fuera de lo normal. Debe actuar completamente normal con su esposo. Si esto es realmente lo que sospecho que es, podría ser muy peligroso que él se dé cuenta de que está siendo investigado profesionalmente». Esa noche, cuando Miguel llegó a casa después de otro día misterioso, Elena tuvo que hacer el mayor esfuerzo psicológico y emocional de toda su vida para actuar con normalidad completa. «¿Cómo estuvo tu día en la oficina?», Bish le preguntó Elena, sabiendo perfectamente que era una mentira. «Muy bien, mi amor. Mucho trabajo con clientes nuevos, pero todo está progresando perfectamente». «Me da mucho gusto escuchar eso», mintió Elena mientras por dentro se sentía completamente destrozada. 3 días después, el detective Carlos la llamó para programar una reunión urgente en su oficina. «Señora Elena, tengo noticias importantes para usted. Algunas son relativamente buenas, pero otras definitivamente no lo son. Por favor, dígame absolutamente todo lo que ha descubierto. Su esposo Miguel no está involucrado en narcotráfico ni en ningún tipo de actividad violenta, pero sí está definitivamente participando en una operación bastante sofisticada de lavado de dinero». Elena sintió una extraña mezcla de alivio y terror al mismo tiempo. «¿Puede explicarme exactamente cómo funciona esta operación?» «El edificio que usted observó es lo que se conoce profesionalmente como una operación de pitufeo. Toman dinero sucio proveniente de diversas fuentes ilegales y lo depositan sistemáticamente en múltiples cuentas bancarias en cantidades relativamente pequeñas para evitar los reportes automáticos a las autoridades fiscales». «¿Y cuál es exactamente el papel de Miguel en todo esto?» «Su esposo es lo que llamamos un pitufo. Recibe dinero en efectivo de fuentes ilegales y lo deposita en cuentas bancarias que él maneja personalmente. Por cada transacción exitosa, recibe una comisión significativa. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Aproximadamente 10,000 pesos por cada 50,000 pesos que deposita exitosamente. Como puede ver, no es poco dinero para el trabajo que realiza». Elena hizo los cálculos mentalmente. Si Miguel realizaba esta actividad 2 veces por semana como habían observado, estaba ganando más de 1 millón de pesos al año, exclusivamente a través de actividades completamente ilegales. ¿Y qué papel juega Mónica García en toda esta operación? «Ah, sí.
Mónica García es la coordinadora principal de toda la operación de lavado. Es la persona que reclutó inicialmente a su esposo y quien coordina todas las actividades del grupo. ¿Hay evidencia de que tengan una relación romántica? No he encontrado ninguna evidencia concreta de una relación romántica entre ellos. Su relación parece ser estrictamente profesional y criminal. Al menos ese aspecto era un pequeño alivio en medio de toda la situación. ¿Qué me recomienda hacer con toda esta información?, le preguntó Elena al detective. Eso depende completamente de usted, señora Elena. Legalmente hablando, su esposo está cometiendo un delito federal muy serio. Podría enfrentar varios años de cárcel si es arrestado y procesado. Pero si yo no denuncio las actividades, si usted no denuncia a las autoridades, existe la posibilidad de que sea considerada cómplice cuando las autoridades federales descubran inevitablemente toda la operación. Y créame, siempre terminan descubriéndola. Elena se sintió completamente atrapada en una situación imposible. Si denunciaba a Miguel a las autoridades, destruiría completamente su matrimonio, y él enfrentaría varios años en la cárcel federal. Si no lo denunciaba, ella también podría terminar enfrentando serios problemas legales. ¿Cuánto tiempo cree usted que me queda antes de que las autoridades federales descubran toda esta operación? Basándome en mi experiencia profesional, operaciones de lavado de dinero como esta generalmente duran entre 6 meses y 2 años antes de ser descubiertas por las autoridades. Su esposo lleva participando aproximadamente 6 meses, así que Elena entendió perfectamente las implicaciones. El tiempo se estaba agotando rápidamente. Esa noche, Elena observó cuidadosamente a Miguel durante la cena. Se veía relajado, incluso genuinamente feliz. Había comprado flores para ella por primera vez en varios meses y había sugerido entusiastamente que planearan unas vacaciones especiales. ¿A dónde te gustaría viajar?, le preguntó Miguel con una sonrisa que parecía completamente sincera. Realmente no lo sé, respondió Elena de manera automática. ¿Tú qué sugieres? Estaba pensando en algo internacional y especial. Europa tal vez, o el Caribe. Ya sabes, ahora que las cosas están yendo mucho mejor económicamente para nosotros. Elena casi se atragantó con el agua. Miguel estaba sugiriendo casualmente usar dinero proveniente de actividades ilegales para financiar unas vacaciones costosas, y parecía no tener absolutamente ningún problema moral o ético con esa idea. ¿Cuándo exactamente se había transformado su esposo en un criminal que podía hablar tan casualmente sobre usar dinero ilegal? Al día siguiente, Elena tomó la decisión más difícil de su vida. Antes de decidir si denunciar o no a Miguel a las autoridades federales, quería confrontarlo directamente y darle la oportunidad de explicar completamente sus acciones, pero necesitaba evidencia sólida e irrefutable. Con la ayuda profesional del detective Carlos, planearon cuidadosamente una confrontación controlada. Vamos a seguir a su esposo mañana viernes durante todo su día de actividades, le explicó Carlos detalladamente. Usted va a fingir que sale de la ciudad para visitar a su madre en Puebla, pero en realidad, vamos a estar documentando y fotografiando cada uno de los movimientos de Miguel. Y después de eso, cuando él regrese a casa con el dinero como siempre hace, usted lo estará esperando, pero esta vez con todas las evidencias documentadas sobre la mesa. Elena se sintió extremadamente nerviosa, pero sabía que era la única manera de obtener respuestas directas y honestas. El viernes por la mañana, Elena le dijo a Miguel que su madre en Puebla había enfermado repentinamente y que necesitaba ir a cuidarla durante todo el fin de semana. ¿Quieres que te acompañe al viaje?, preguntó Miguel, pero Elena pudo notar que parecía secretamente aliviado cuando ella rechazó la oferta. No te preocupes por mí, regreso el domingo en la noche. Elena salió de casa con una maleta pequeña, pero en lugar de dirigirse a la terminal de autobuses para viajar a Puebla, se encontró con Carlos en un café discreto cerca de su casa. Durante todo el día, siguieron meticulosamente a Miguel. Lo vieron dirigirse al edificio gris, reunirse con Mónica y el hombre de la cicatriz, y regresar a casa exactamente con el sobre de dinero, como habían documentado anteriormente. Todo exactamente como habían predicho y planeado. A las 9 de la noche, Elena regresó a casa inesperadamente, temprano. «Mi amor», le gritó al entrar por la puerta principal. «Mi mamá se sintió mucho mejor, así que decidí regresar antes de lo planeado.
Miguel estaba en su estudio, y cuando escuchó la voz de Elena, se puso visiblemente nervioso y alterado. Qué bueno que tu mamá esté mejor», tartamudeó Miguel con una voz que claramente mostraba ansiedad. «Sí, definitivamente. Oye, ¿me puedes ayudar a traer algunas cosas del automóvil?» «Por supuesto». Mientras Miguel bajaba las escaleras para ayudarla, Elena rápidamente colocó sobre la mesa del estudio todas las evidencias que había recopilado: fotografías del edificio gris, copias de los estados de cuenta bancarios secretos, el informe completo del detective privado y fotografías de Miguel con Mónica y el hombre de la cicatriz. Cuando Miguel regresó y vio todo el material de evidencia distribuido sobre su mesa de trabajo, se quedó completamente paralizado por el shock. «Elena, yo puedo explicar todo esto». «Entonces explícamelo», dijo Elena con una voz firme y controlada. «Explícame por qué has estado mintiéndome sobre absolutamente todo durante los últimos 6 meses». Miguel se desplomó en su silla de trabajo como si toda su energía hubiera desaparecido instantáneamente. Por primera vez en meses, Elena vio a su verdadero esposo, asustado, arrepentido y completamente vulnerable. «Nunca quise que la situación llegara tan lejos», comenzó Miguel con una voz quebrada. «Al principio parecía solo una oportunidad temporal de ganar dinero extra para nosotros». «¿Una oportunidad? Miguel, esto es lavado de dinero. Es un delito federal muy serio». «Lo sé perfectamente, lo sé, pero estábamos pasando por una situación económica muy difícil. Teníamos 200,000 pesos ahorrados en nuestra cuenta conjunta, que no eran suficientes para el futuro que yo quería darte. Quería poder ofrecerte una casa más grande, viajes internacionales, que nunca tuvieras que preocuparte por dinero». Elena sintió una mezcla devastadora de tristeza y enojo. Miguel había puesto en riesgo todo su futuro juntos por una idea completamente equivocada de lo que ella realmente necesitaba y valoraba. «Cuéntame absolutamente todo desde el principio», le exigió Elena. «Y esta vez quiero la verdad completa». Miguel suspiró profundamente y comenzó a confesar toda la verdad. «Hace 7 meses perdí mi trabajo en la oficina de contabilidad. Me despidieron por reducción de personal durante una reestructuración económica». «¿Qué?», gritó Elena, incapaz de controlar su shock. «Nunca te lo dije porque sabía que te preocuparías enormemente. Durante semanas te mentí todos los días. Fingía ir a trabajar, pero en realidad estaba buscando desesperadamente un nuevo empleo». Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Todo este tiempo había pensado que Miguel la estaba traicionando deliberadamente, pero en realidad había estado tratando desesperadamente de protegerla de la preocupación. Un día, durante una entrevista de trabajo que no resultó exitosa, conocí a Mónica García. Ella me dijo que había una oportunidad de ganar dinero rápido y significativo. Solo tenía que abrir algunas cuentas bancarias y realizar depósitos regulares. ¿No sabías desde el principio que era completamente ilegal? Al principio Mónica me dijo que era una empresa legítima de inversiones internacionales, pero después de unas pocas semanas, comencé a darme cuenta de que algo definitivamente no estaba bien. ¿Y por qué no paraste inmediatamente cuando te diste cuenta? Porque para ese momento ya habíamos ganado mucho dinero. ¿Y por qué? Porque tenía demasiado miedo de decirte toda la verdad sobre haber perdido mi trabajo. Miguel comenzó a llorar abiertamente. «Lo siento muchísimo, Elena. Sé que arruiné completamente todo. Solo quería ser un mejor esposo y proveedor para ti». Elena se sintió emocionalmente devastada. Su esposo había tomado decisiones terribles y criminales, pero sus intenciones originales habían sido protegerla y proporcionarle una vida mejor. «Miguel, podrías enfrentar varios años en la cárcel federal por estas actividades. Lo sé perfectamente. Y si eso sucede, entenderé completamente si decides divorciarte de mí». Elena lo miró fijamente durante varios minutos en silencio. Después de semanas de sospechas, mentiras, miedos e investigaciones secretas, finalmente tenía acceso a la verdad completa. Ahora tenía que tomar la decisión más importante de su vida matrimonial. «Hay algo más que necesitas saber», le dijo Elena a Miguel después de varios minutos de silencio. «¿Qué más?» «He estado grabándote con cámaras ocultas de seguridad durante las últimas 3 semanas». Miguel la miró con una expresión de shock y traición. «¿Qué? ¿Me has estado espiando?» «Exactamente como tú me has estado mintiendo sistemáticamente». Se quedaron sentados en silencio durante varios minutos.
ambos procesando la magnitud completa de la situación. Los dos habían actuado de maneras que traicionaban la confianza fundamental de su matrimonio. Los dos habían mentido, y los dos habían perdido la fe en el otro. Pero entonces Elena recordó algo crucial que el detective Carlos le había explicado. Carlos me dijo que las autoridades federales van a descubrir esta operación de lavado muy pronto. Tenemos que actuar inmediatamente. ¿Qué sugieres que hagamos? Vamos a devolver todo el dinero que sea posible devolver y vas a cooperar completamente con las autoridades. Es la única manera de reducir significativamente tu sentencia. Miguel asintió con la cabeza. ¿Y qué va a pasar con nosotros como pareja? Elena suspiró profundamente. Honestamente, no lo sé, Miguel. Necesito mucho tiempo para procesar y entender todo esto. Al día siguiente, Miguel y Elena fueron juntos a las oficinas de la Procuraduría General de la República. Miguel confesó voluntariamente toda su participación en la operación de lavado de dinero y acordó cooperar completamente con la investigación federal. 6 meses después, gracias a su cooperación total con las autoridades y a la devolución de la mayoría del dinero ilegal, Miguel recibió una sentencia relativamente leve de 2 años de libertad condicional y 500 horas de trabajo comunitario, en lugar de los 5 a 10 años de cárcel federal que podría haber enfrentado. Elena decidió finalmente darle una segunda oportunidad a su matrimonio, pero estableció condiciones muy claras: terapia matrimonial profesional durante al menos 1 año, transparencia financiera absoluta y completa, y un compromiso de nunca más mentirse el uno al otro. Las cámaras de seguridad fueron removidas completamente de la casa, pero la reconstrucción de la confianza mutua tomó mucho más tiempo y esfuerzo. Sin embargo, algo completamente inesperado y positivo resultó de toda esta experiencia traumática. Elena descubrió que tenía un talento natural y una pasión genuina por el trabajo de investigación. Después de todo lo que había vivido, decidió estudiar criminología y eventualmente convertirse en detective privada profesional. Años después, cuando la gente le preguntaba por qué había elegido esa profesión tan particular, Elena siempre sonreía y respondía: porque aprendí que a veces la verdad está mucho más cerca de lo que piensas, pero también es mucho más complicada de lo que jamás podrías imaginar. Y Miguel, que ahora trabajaba honestamente como contador en una empresa pequeña pero completamente legal, siempre agregaba con orgullo: y porque mi esposa es la mejor detective privada que he conocido en mi vida. Al final, las cámaras que Elena había instalado originalmente para descubrir un secreto matrimonial no solo revelaron la verdad sobre el dinero escondido y las actividades ilegales, sino que también les enseñaron que los matrimonios pueden sobrevivir incluso a las traiciones más serias si existe una voluntad genuina de reconstruir la confianza perdida. Pero también aprendieron una lección fundamental: algunos secretos, por más bien intencionados que puedan parecer al principio, tienen el potencial de destruir mucho más de lo que pretenden proteger. La verdad, descubrieron finalmente ambos, siempre es infinitamente mejor que la más elaborada y bien intencionada de las mentiras.